Vamos en este momento ahora a conocer y tratar algunos conceptos básicos de la probabilidad. Hay que recordar que esto de la probabilidad es una parte, una rama de la estadística, y entendida pues la estadística como la ciencia que se encarga del estudio de experimentos en los que se presenta la incertidumbre acerca de los posibles resultados finales de un fenómeno en particular. Un experimento, que es el concepto que vamos a manejar, viene a ser cualquier proceso de observación o de medición. En ese sentido, cuando hablamos eh, por ejemplo, de algunas características que deben de tener esos elementos a los que le vamos a llamar experimentos, pues a la hora de hacer el estudio de la probabilidad nos va a interesar más que todo un tipo de experimento. Vamos a decir que hay dos tipos de experimentos. Hay experimento determinista, que es el que nosotros podemos decir con toda certeza cuál es el resultado que se va a obtener, ¿verdad? Como por ejemplo, vaya, si digo, mire, si yo multiplico 3 por 8, 3 por 8 es 24, entonces ese resultado es único y sabemos que siempre va a ser 24, por eso sería eso una especie de experimento determinista. Pero a nosotros lo que nos interesan son los experimentos que se llaman eh, experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio es aquel en el que no tenemos la certeza de cuál va a ser el resultado, aunque ese experimento se desarrolle bajo las mismas condiciones como que fuera un experimento determinista, pero a pesar de eso, el resultado que se obtiene no es un resultado único posiblemente, sino que es un resultado que se obtiene por el azar, como decimos, por la suerte, a veces decimos nosotros, ¿verdad? Pero no es, se le dice que es por el resultado, depende del azar. Y entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, que en un experimento aleatorio, si bien es cierto, podemos llegar a descubrir o a deducir cuáles pueden ser, con anticipación, ¿verdad? Cuáles pueden ser todos los posibles resultados, ¿verdad? Pero lo más probable es que no sabemos cuáles de esos resultados posibles es el que se va a dar directamente, es el que se va a efectuar. Por lo tanto, esa es una de las características que tienen los experimentos aleatorios, que yo puedo llegar en un momento dado, decir, mire, estas son todas las posibilidades que tengo, pero no puedo yo determinar cuál es exactamente el resultado. Dicho lo anterior, pues entonces vamos a tomar en cuenta este concepto, que es el concepto de espacio muestral, que lo vamos a representar con la letra S. El espacio muestral va a ser aquel conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Y vamos a ver unos ejemplos de ellos para que podamos entender mejor lo que es un espacio muestral y lo que es también un experimento aleatorio. Nos pide para cada uno de estos dos casos que vamos a mencionar ahí, que determinemos cuál es el espacio muestral. Por ejemplo, el primer experimento, que es aleatorio, es lanzar una moneda. ¿Por qué eso viene a ser un experimento aleatorio y no determinista? Porque yo no sé qué es lo que va a caer, si fuera cara o corona, como lo decimos nosotros, ¿verdad? O cara o cruz en otros países, o cara o sello en otros países, ¿verdad? Entonces no sabemos, una moneda tiene dos caras, dos lados, a la hora de lanzarla y caer a una superficie. Entonces, como no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, entonces por eso no es un experimento determinista, es un experimento aleatorio.
pero sí puedo determinar cuáles son las posibilidades de ocurrencia. Y eso es el espacio muestral, que lo voy a representar con la letra S. Si voy a decir cara o corona, entonces quiere decir que las posibilidades que tengo de que ocurran es que o bien cae cara o bien cae corona o sello o cruz, como le llaman en algunos otros países, ¿verdad? Entonces puedo determinar cuáles son las posibilidades, pero no puedo decir cuál de las dos va a caer. Por eso es un experimento aleatorio y este es su espacio muestral. En el siguiente dice tirar un dado balanceado. Balanceado significa que no está cargado, que todos los lados tienen la misma posibilidad de salir cuando se lance el dado. ¿Cuál sería su espacio muestral? Bueno, no sé qué número va a caer del dado, pero lo que sí sé es que en un dado tengo el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6 representados por puntitos, ¿verdad? Entonces, este conjunto es el conjunto de todo lo que puede ocurrir, porque al lanzar un dado no sabemos si va a caer 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Uno de ellos va a caer, pero no sé exactamente cuál es. Por lo tanto, eso es un experimento aleatorio y este viene a ser su espacio muestral. Como nos vamos a centrar ahora en lo que es el tema de la probabilidad, pues primero vamos a, en términos de conceptos básicos, vamos a indagar o vamos a presentar lo que son los enfoques de la probabilidad. Básicamente hay tres. El primero, que es el enfoque clásico. El enfoque clásico, también llamado a priori, se basa nada más en la suposición de que cada resultado sea igualmente posible. Es decir, que todos los resultados tienen la misma posibilidad de que sucedan. Este enfoque clásico, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, también es llamado enfoque a priori. ¿Por qué? Porque permite calcular el valor de la probabilidad antes de observar cualquier evento del experimento, ¿verdad? O de la muestra que se vaya a realizar. Cuando se cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un evento, ¿verdad? Teniendo en cuenta el espacio muestral, entonces se dice que se está calculando su probabilidad y eso es lo que podemos hacer en este caso. Para calcular la probabilidad de acuerdo a este enfoque de clásico de la probabilidad, se utiliza esta expresión. Probabilidad de ocurrencia de un evento o de un experimento en particular será igual a dividir el número de casos que son favorables entre el número de casos que sean posibles. El segundo caso de enfoque de probabilidad es el llamado enfoque empírico. Este enfoque empírico es llamado también a posteriori. En este enfoque pues se determina la probabilidad a partir de la proposición de veces que ocurre un evento favorable en un número de observaciones, ¿verdad? A este enfoque, como dije antes, se le denomina empírico. Eso es debido a que para poder determinar los valores de probabilidad se requiere de la observación y de la recopilación de datos, ¿verdad? No es de otra cosa. Como dije antes, se le llama también a posteriori, ya que el resultado se obtiene después de realizar el experimento un cierto número de veces. Entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad para este caso? Pues mediante esta expresión. La probabilidad de que ocurra un evento en particular será el número de observaciones del experimento, es decir, el número de veces que se hace el experimento, entre el tamaño de la muestra que se tenga para ese experimento. Y el tercer enfoque que tenemos acerca de la probabilidad, pues es el enfoque subjetivo o conocido también como personalista.
Se dice pues de que la probabilidad de ocurrencia de un evento es el grado de creencia por parte de un individuo de que un evento ocurra basado en toda la evidencia o basado en su disposición, ¿verdad? Eh, este enfoque no va a depender de la repetitividad de ningún evento, o sea, no como en el anterior, ¿verdad? Sino que va a permitir calcular la probabilidad de los sucesos únicos y se da el caso de que ocurre o no ocurre, o sea, como es personal, ¿verdad? Es subjetivo, entonces, con solo que ocurra una vez o no, pues de ahí podemos deducir si, si se da la probabilidad o no de ocurrencia de un evento. Debido a que el valor de la probabilidad es un juicio personal, el enfoque subjetivo pues se le denomina también personalista, ¿verdad? Para esto pues no hay ninguna fórmula, porque como es una apreciación nada más, es una cuestión meramente subjetiva, porque yo voy a deducirlo a partir de la experiencia que yo pueda tener con algún evento en particular. Entonces, de esa manera es que podemos presentar los tres enfoques de la probabilidad. Ahora bien, de estos tres enfoques, el que a nosotros nos interesa es el enfoque clásico y con ello vamos a hacer un ejemplo. Y dice pues que si tenemos en una caja 15 tarjetas verdes y 9 rojas, ¿cuál es la probabilidad de sacar una tarjeta roja? Bueno, según, como esto es vamos a emplear el enfoque clásico, entonces la probabilidad de que ocurra un evento en particular, ¿cuál es el evento? El sacar una tarjeta roja. Eso es lo que queremos saber. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al número de casos favorables dividido entre el número de casos posible. Entonces, analicemos el problema. En una caja hay 15 tarjetas verdes y 9 rojas. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una tarjeta esa sea roja? Bueno, quiere decir que ¿quiénes son el número de casos favorables? Favorables son todos los que pueden ocurrir. ¿Y quiénes son los que pueden ocurrir? Veamos, tengamos un poco de imaginación, digámoslo así. Quiere decir que si yo meto en una caja esas 15 tarjetas verdes y 9 rojas, y yo voy a sacar una al azar, ¿verdad? Entonces quiere decir que la que puede salir o bien es verde o bien es roja. Por lo tanto, cualquiera de ellas, cualquiera de las 15 verdes y cualquiera de las 9 rojas tienen la posibilidad de ser extraídas. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que eso viene a ser todos los casos posibles, que sería lo que va en el denominador. Pero como lo que me interesa identificar son los favorables, lo favorable viene a ser lo que yo deseo realmente. ¿Y qué es lo que deseamos realmente? Deseamos sacar una tarjeta roja, pero tarjetas rojas solo hay 9. Quiere decir que los favorables son los que yo necesito. ¿Y qué necesito? Sacar tarjeta roja. Y en este caso son 9. Y los casos posibles, cualquiera de los 15 o de los 9 son las que pueden salir. Por lo tanto, en total hacen 9 más 15. Estamos hablando de 24. Quiere decir que la probabilidad de obtener una tarjeta roja es justamente 9/24, pero la probabilidad no se da así en fracciones. Quiere decir que tendríamos que dividir 9 entre 24 y eso me va a dar un valor aproximado de
0.375. Y lo que hacemos es que lo multiplicamos por 100 porque se da en porcentaje. Al multiplicar esto por 100 me va a dar un valor de probabilidad del 37.5%. Esa es la probabilidad de poder extraer una tarjeta roja de todas las que están contenidas en esa caja. Veamos este otro ejemplo. Dice ahí que Memín tiene en una bolsa de su pantalón 9 chibolas de igual tamaño, 4 rojas, 3 negras y 2 blancas. Y si saca una chibola al azar de su bolsillo, nos preguntan cuál es la probabilidad de que saque una chibola negra. Vamos a resumir para no escribir mucho la fórmula. Como es probabilidad clásica, es número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Cuántos casos entonces favorables tenemos? Como lo que queremos son que salga una chibola negra y negras hay 3, entonces tendríamos que casos favorables son 3 y casos posibles pues son todas las chibolas, porque cualquiera de ellas puede salir, sería 9, es decir que esto simplificado es 1/3. Y al dividir 1 entre 3 nos queda 0.33 y así sucesivamente. Pero al multiplicar esto por 100 nos va a quedar entonces que la probabilidad de ocurrencia de ese evento en particular va a ser del 33.33%. Y esa sería la probabilidad de que ocurra ese evento, que se diría en este caso de sacar una chibola negra.